mitad de la tarde envueltos en sus abrigos y parcas, que apenas dejaban entrever sus rostros. De seguro se dirigían a un lugar donde pudieran hallar el calor de otros seres humanos. Lo más probable es que ellos no lo supieran, pero el vago ventral, era el que los movía, un circuito del sistema neurológico responsable de abrir nuestra conciencia a la conexión, a la capacidad de reconfortar y ser reconfortados, de hablar y escuchar, de ofrecer y recibir. El vago ventral se forja en los primeros años de vida y si no encuentra en su entorno lo que necesita, se atrofia para siempre. No pude dejar de pensar frente a esta banqueta llena de pegatinas con olor a tabaco y orina que había altas posibilidades de que mi vago ventral, al no encontrar lo que buscaba en mi temprana edad, se hubiera perdido irremediablemente. Esas son las reflexiones de Lola, la protagonista de Mi vida robada, la más reciente novela de Carla Welfenbein, a quien tengo el privilegio de tener acá en el estudio. ¿Cómo estás, Carla? Feliz, Antonella. Te juro que esta es la entrevista que espero con ansias cada vez que lanzo una novela. ¡Ay, qué emoción! Porque sé que lo vamos a pasar bien, sé que vamos a tener una conversación entretenida, interesante y que tú me vas a decir cosas que yo no sé. Bueno, de hecho, tu novela me dio muchísimas cosas para pensar escogí ese trozo porque en la novela, esta vez, yo siento que se mezclan muchos de tus superpoderes. Conocemos a través de tus 9 novelas anteriores, ¿cierto? Ya tu gran capacidad narrativa. Pero acá aparece también la Carla Welfenbein, bióloga, que recordemos que estudiaste, entonces ese trabajo está ahí. Y también la Carla Welfenbein, artista visual. Porque este relato se sostiene en 19 fotografías que tú sacaste en Nueva York hace una década atrás más o menos y que de alguna manera van guiando la búsqueda que hace Lola, esta protagonista, una mujer que está en sus 30 y que fue abandonada por su mamá, que es una actriz, una artista, que cuando ella tenía 9 años y su hermano mayor, su hermano menor, no me acuerdo si es menor o menor, creo, 7 años. Un par de años menor, esta mujer dijo, yo no sirvo para ser dueña de casa, me voy y se va a Nueva York. Y de ahí tiene una relación muy distanciada. Buba, que es esta actriz. Viva, perdón, es una mujer muy complicada, muy egoísta y muy amorosa, muy difícil. Y claro, lo que acompañamos es el recorrido de Lola tratando de encontrar a su madre que está desaparecida, nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde se metió, y ella en ese recorrido en Nueva York se va encontrando con algunas de las personas con las que su madre se vinculó en sus últimos años. Eso es más o menos el camino, ¿no? Y este camino está marcado por objetos y está marcado por fotografías. Entonces quería preguntarte para partir, ¿qué fue primero? ¿El relato o las fotos? Las fotos. ¿Y de dónde vienen esas fotos? Nueva York, pero ¿por qué esas fotos? ¿Por qué esas fotos? Bueno, la historia de esta novela es una historia muy diferente a todas las que hemos discutido juntas, porque en general, y yo creo que lo hemos conversado acá, las novelas que he escrito, que son un montón, nacen generalmente como de un personaje, o nacen como de algo que empieza a rondar, que generalmente es un personaje, y ese personaje acompañado como un aura de pensamiento, de emociones sobre todo, y ese personaje empieza a persistir en mí, y yo digo, aquí hay una historia, quiero saber cuál es esta historia. Entonces empiezo como a crear en el fondo un mundo para este personaje. Y así se construye la historia. Y en este caso quise partir de otro lugar. Uh-huh. A mí me interesa muchísimo la posibilidad, o sea, finalmente lo que me interesa es la creación, es crear. Uh-huh. Es el acto, el rito de crear. Y no necesariamente de escribir, de publicar, de hacer esto. A veces me encanta, como hoy día, pero es esa posibilidad de entrar en espacios ignotos de mí misma, de las posibilidades que tengo como ser humano que cualquiera tiene, es cosa de ir a buscarlo, ¿no? Yo me acuerdo que, de hecho, Proust dice que el artista, y eso me ha quedado tan adentro, es una suerte de excavador que va al fondo a buscar ese magma que tenemos todos, que está ahí para todos, pero lo va a buscar y lo saca a la luz. Entonces, bueno, un poco mi labor es como mi labor que yo me planteo, no es que el mundo me plantee nada, yo quiero ir a buscar ese magma. Y en este caso quise ir a buscarlo de otra manera. Y me compré un pasaje a Nueva York por 1 mes y medio, me arrendé un cuarto en el barrio de Columbia
Y dije, me compré una camarita fotográfica preciosa, llegando, un bello cuaderno, y empecé a salir a las calles todos los días, a buscar una historia. Entonces, y la historia tenía que llegar un poco azarosa, quería que el azar me guiara, o sea, es romper como los lugares seguros, conocidos, aquellos en los que a lo largo de los años me he ido afirmando, ¿no? Como escritora. Era partir de cero, partir de otro lugar. Era un experimento en el fondo. Y empecé a tomar fotos, tengo muchas fotos, como 1000 fotos, de personas, de parques, de detalles. Me obsesioné una semana con la mugre, por ejemplo. Entonces tengo muchos tarros de basura, mugre. Bueno, y así iba como siguiendo ciertas obsesiones sin saber a dónde me llevaban. Y entre medio aparecían los grafitis. Obviamente, Nueva York es una ciudad que se expresa muchísimo. Tú puedes captar el pulso de la ciudad, en qué está la ciudad. Cada vez que vas, por lo que está en los muros, en las aceras. Hay muchos grafitis en las propias aceras, bellísimo. Y bueno, y después me di cuenta que lo que me interesaba de todas estas imágenes eran estos textos, que habían algunos de ellos que eran realmente una historia en sí misma. Como por ejemplo, como empieza la novela, que empieza con un grafiti que decía "She went", que significa ella se fue. Y yo dije, aquí hay una historia. ¿Quién es ella? Ella se fue, ¿no? Eso estaba ahí, en las paredes. Entonces, claro, y entonces, cuando llegué de vuelta a Chile, dije, quiero seguir este hilo del azaroso. No quiero llegar a construir una historia. Entonces, puse la foto y empecé como a intentar qué me decían. ¿Qué me decía cada foto? Y hay fotos bien particulares, como esa, por ejemplo, que dice "My pen is like a dog shit", que se traduciría como "mi pene es una caca de perro". Tú te la puedes imaginar, la caca de perro. Y me salió un personaje, o sea, a partir de esa frase sale para mí uno de los personajes más memorables de la novela, en el sentido de que lo hemos visto todas miles de veces, ¿no? Ese hombre ya mayor, o sea, o por lo menos maduro de más, que persigue a las estudiantes y que está seguro que guarda su atractivo cuando en realidad es bastante repugnante, con los cuales yo me he topado muchas veces a lo largo de mis Porque además viajes. están bastante en la academia. Es muy la academia, ¿no? Este es un profe de poesía. Claro, exacto, este es un profe de poesía. Bueno, y así, en el fondo, a través de estos textos, fueron apareciendo estos personajes, que son los personajes que en el fondo construyen la historia de esta madre, ¿no? Esta madre de quien ella sabe poco, sabe muy, muy poco, y va reconstruyendo una imagen muy diferente, en realidad, a la que ella tenía. Ahora, es interesante, Carla, porque mientras yo leía, yo decía, pero ¿por qué Lola está haciendo la búsqueda? Si esta mujer la abandonó, esta mujer fue una muy mala madre. Y lo que ella va descubriendo es que fue una muy mala madre, pero no fue una mala amiga. Porque se va encontrando con los amigos, ¿no? Y ahí aparecen dos cosas que me parece que vale la pena encontrarse, y me encanta que tú nos cuentes que esto lo partiste de otro lado, pero luego también hay mucho Carla Wolfenbein que aparece acá. Y hay dos cosas que aparecen que me resultaron familiares. Nueva York, que tú viviste ahí un tiempo, que me acuerdo cuando hablamos de la Estación de las Mujeres, también, claro, también. Hay un personaje, bueno, muy importante, que también aparece en este libro, sí, ¿cierto? Además, estos cruces, sí. me encantan estos cruces, pero además, no reales. Este Nueva York que no es idealizado, no. Me encanta que hayas dicho que sacaste muchas fotos de la mugre, ¿no? Sí. Porque Nueva York es una ciudad bastante sucia. Sí. No es la ciudad turística que tenemos, no. Es eso también, digamos. Y también una cosa que a mí me llama mucho la atención el par de veces que he podido estar ahí, es una ciudad muy solitaria. Y todos estos personajes con los que se va encontrando esta actriz son todos unos desamparados. Y ella, en algún momento, Lola, la hija, dice, mi mamá se dedicó a coleccionar desamparados. Exactamente. Entonces hablemos de eso, ¿no? De la soledad en que ella está, en que ella va descubriendo a estos otros personajes y cómo se van generando unos vínculos muy bonitos en esos contextos tan brutales, ¿no?
fíjate que, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquiera que ha ido a Nueva York desde otro lugar, no desde el lugar de ir a encontrarse con ese Nueva York mítico, luminoso, que está, Existe, sí. Porque hacen mucho esfuerzo porque permanezca ahí, digamos, porque es una atracción turística. O sea, gigante. Broadway existe, el Central Park existe, existen los museos. Exacto. Pero está este otro Nueva York. Y cualquiera que pase un poco de tiempo en Nueva York va a descubrir eso. Va a descubrir eso, está ahí, está en la infinitud de desamparados, efectivamente, de locos, de gente que camina por la calle disfariando. Sí. Y personas que no necesariamente, fíjate, son marginales de la vida. De hecho, estuve recién de vuelta en Nueva York. Nueva York es una ciudad que por una u otra razón vuelvo. Y había una mujer en mi barrio, que era un barrio bueno, porque me habían prestado un departamento en un super barrio, y era una mujer que salía todos los días, bien vestida, o sea, se notaba que alguien la bañaba, la cuidaba, o ella, con una rabia, y gritaba, no puedo gritar las cosas que gritaba, porque era garabato, y uno de esos días salió despoticando contra las mujeres, entonces se acercaba a la mujer y you bitch, a mí me pasó. Bueno, una mujer que estaba completamente en otro mundo, y eso tú te encuentras una y otra vez. Hay mucha locura, y mucha soledad también. Y después, por supuesto, haber leído el libro La Vivian Gornick, que seguramente no, que es esa mujer, se llama Una mujer en la ciudad. Y es ella que incluso al salir a la calle se siente menos sola, porque se da cuenta de que no es única en este sentimiento de la ciudad. Ese es el Nueva York que me interesa. O sea, ese es el Nueva York que, por algo, de hecho, un detalle que no conté recién, me fui a un barrio en el límite entre el barrio de la universitario, y el Bronx. Y estaba más al Bronx de lo que yo pensé, y cuando yo lo pedí por Airbnb, se veía muy bien. Y resulta que era un cuarto en que la cama no había cama, en que la ventana no era ventana, en que estaba en el suelo, que estaba lleno de cucarachas, que la cocina no se podía entrar porque tenía así una capa de grasa por todas partes. Ese era el departamento que yo me había arrendado. Y por supuesto que dije, en ese segundo me voy. Pero después dije, no, o sea, yo vine para que el azar me diera la posibilidad de irme por otro lugar. Y esto es lo que me está dando. O sea, no es lo más agradable del mundo. Compré cosas para limpié mi cuarto. Nunca entré a la cocina, por supuesto. Limpié el baño y me quedé. Y fue una experiencia increíble, porque muchos de estos personajes que están, ese Nueva York que tú ves, tiene mucho que ver con lo que yo viví también. No es un Nueva York del NYU, no es un Nueva York del Village, es ese Nueva York. Ahora, Carla, también, como yo decía, aparece otra cosa que siempre es el centro de tus novelas, que tiene que ver con los vínculos. Sí. Todas tus novelas se tratan de cómo nos cuesta vincularnos. Todos tus personajes, pienso en cada una de tus novelas, se trata de gente que parte en un lugar como están como acomodados a la crisis. Estoy pensando en casi todas tus novelas, es como ya la vida es esto. Entonces yo ya estoy sola, ya no me quisieron, ya en este caso, en el caso de Lola, mi mamá ya me rechazó, ya me abandonó, ¿cierto? Y ya hay algo en mí que está roto, por eso quise hablar partiendo del vago ventral. Pero en el camino se van encontrando con otros heridos o otras heridas y empiezan a armar comunidad, ¿no? En su propia fragilidad, que no es fatal, no. Es solo frágil. Entonces, preguntarte a medida que pasan los años y que esta ya es tu 10ª novela, ¿cómo tú sientes que ese tema, ¿no? del que tú vienes escribiendo desde tu primera novela, ¿qué has aprendido de ese tema? Más bien, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que he aprendido? A ver, he aprendido, fíjate, muchas cosas, o sea, escribiendo y viviendo, porque ya soy bien grande. Me encanta como dicen los españoles, uno es grande, no es vieja. Claro. Hay que acuñar eso. Y lo que he aprendido es que, a ver, llegar al otro es una labor. Y es una labor activa. Y es una labor que cada uno de nosotros puede hacer. Porque estamos todos ávidos de comunicar, de llegar al otro, de sentir al otro. O sea, todos
cada uno de esos seres que tú te cruzas por la calle está ávido de ser querido, de ser tomado en cuenta, de ser escuchado, y no solamente de ser, sino que también de dar, ¿no? Entonces, pero sin embargo, estamos con esta, de hecho yo tengo una novela que se llama El resto es silencio. Es decir, ese silencio, esa no comunicación, esa no verbalización, ese no enseñarnos a verbalizar las emociones, no solamente no enseñarnos, sino que avergonzarnos, ¿no? Esa vergüenza de esa miseria humana que todos cargamos y que pensamos que compartirla es de alguna manera como mostrar los calzones sucios, ¿no? Y sin embargo, todos estamos en la misma. Y yo creo que con los años me di cuenta de eso y le perdí el miedo. Entonces, hoy día tengo como mucho más capacidad de abrir la puerta, pedir lo que quiero, dar lo que siento que el otro quiere, y tiene que ver con ser grande, porque no estoy jugando nada, no estoy pidiendo nada, estoy simplemente siendo humana y pidiendo al otro que sea tan humano como yo. Yo creo que es como perder el pudor. Yo creo que perder el pudor es un elemento súper importante en esa posibilidad de llegar al otro. Ahora, uno nunca llega al otro del todo y el otro tampoco llega nunca del todo, porque hay un espacio ignoto, incluso para nosotros, ¿no? Y que es ese magma, de alguna manera, ese magma de donde ocurre lo inesperado, lo inusual, y que está ahí presente, y que es inaccesible. Y me parece interesante, me parece interesante ese territorio de misterio, ¿no? Que cargamos cada uno de los seres humanos. Sí, y que además siento yo que se transforma. Hay una frase en tu libro muy linda que dice, porque hablabas del pudor, pero el pudor, de perder el pudor, pero también de reconocer lo que somos, ¿no? Y entre ellos que tenemos miedo de estar solos, tenemos miedo de... Estamos llenos de miedo, o sea, el miedo nos sigue. Y hay una frase hermosa en el libro en que dice Candy, que de una de estas chicas recogidas por la madre, dice, al final todos tenemos las mismas cosas, al final todos les tememos a las mismas cosas y es ese miedo donde nos encontramos con los otros. Y yo pensaba en eso, he pensado mucho en la fragilidad este año, esas cosas que me están cruzando, ¿no? Y claro, y también el arte, que a mí me interesa, que a mí me moviliza como lectora, espectadora, auditora, etcétera, también tiene que ver con el que es capaz de entrar a esa fragilidad y mostrar ese magma. Pero justo ayer cuando estaba terminando tu libro pensaba en eso, pero desde cierta ternura. Porque he leído muchos libros en donde está esa fragilidad expuesta, pero uno dice, ya, pero este personaje no quiere a nadie. En cambio, acá Lola, a pesar de su herida, está muy disponible a la escucha y está muy disponible al encuentro con estos otros heridos y heridas. Con resistencia, que me encanta. O sea, esto tampoco es un manual de cómo llegar al otro, ni mucho menos, claro. Ella se resiste, por supuesto, y ella lleva, porque dice, el mundo está hecho de los que escuchan y de los que hablan. Y el que habla sabe siempre cuando se encuentra uno con que escucha, porque es su víctima, ¿no es cierto? Ella lo dice, o sea, está resintiendo siempre esto, que ella se planta frente a uno de estos personajes pero, bueno, ese es el juego de la literatura, decir sin decir. Claro. Todo eso que tú estás diciendo es lo que digo, pero lo digo sin decirlo. Claro, no, son las reflexiones que a mí me aparecieron leyendo este relato. Por supuesto. Bueno, como ven, hay muchísimas maneras de entrar a Mi vida robada, que además es un viaje muy intenso, muy corto. Se hace muy corto el libro, tiene 140 páginas, pero entre las fotos y más. Y hay muchas maneras, como decía, de poder experimentar este acompañamiento a Lola. Y yo me quedé con muchas preguntas respecto a ella y a su mamá, y porque ella la sigue buscando. Sí, no hablamos de la madre, pero no tenemos tiempo. Que la mamá yo creo que es muy egoísta hasta el final. Es que yo no estoy de acuerdo. Yo sé, porque se nota que igual tú la defiendes. Sí, la redimos por todas esas madres, porque lo que pasa es que también esto, no tenemos tiempo para explicar. Dale. Pero en el fondo es las madres que son estigmatizadas culturalmente. Hoy día es perfectamente válido de una mujer que no quiera tener hijos. Por supuesto, ¿No es cierto? M aquí, exacto. Y, 10 años atrás, 15 años atrás, era ¿qué le pasa a esta mujer? ¿no? Hoy día... Igual me lo preguntaron, pero ya está más. Pero es mucho más establecido sí, como un derecho que la mujer tiene de decidir sobre su maternidad. Pero sin embargo, una mujer que tiene hijos y que luego los deja, sigue siendo estigmatizado. Y la verdad es que una mujer que deja a sus hijos porque tiene que ir a trabajar, perfecto.
porque tiene que sobrevivir, perfecto. Pero una mujer que deja a sus hijos por pasión, por alcanzar un sueño. Por ejemplo, Doris Lessing. Doris Lessing dejó a sus hijos, dejó a su hijo, 3 hijos. Y habiendo sido premio Nobel, habiendo sido una luchadora contra el apartheid, hoy día una de las cosas que más se sabe es que es una abandonadora. Y ella dice, hay un texto en que dice, si yo me hubiera quedado en ese ambiente colonialista opresor, yo me hubiera vuelto alcohólica. Es decir, yo quería también hablar de eso, pero no quería hablar desde la madre, porque habría hecho una apología a las madres abandonadoras, como feminista que soy. Pero al mismo tiempo pones un par de escenas donde ella es cruel en su indiferencia. Sí, o sea, la escena de... sí, no, voy a dejarles ahí solo para que lean el libro. Hay una escena de ellos niños en el aeropuerto en Nueva York. Es terrible. Hay crueldad, que yo le grité al libro, Carla, así como, no, ¿qué onda esta mujer? Ay, porque tampoco yo no quería ni redimirla ni condenarla, porque la vida es así. Es muy compleja. La Doris Lessing, pues está la Doris Lessing. Además que tú que eres cineasta, piensa en el cine. En el cine, todas las mujeres, la única manera de ser salvadas es renunciando. Por ejemplo, Los puentes de Madison, renuncia a la pasión. Sí, sí. ¿No es cierto? Kramer versus Kramer renuncia a su hijo. ¿Te fijas? Si tú empiezas a ver... No, claro, el mandato femenino es sacrificial. Si tú quieres, es sacrificial. Es sacrificial. No, y además yo te lo digo que a mí me cayó muy mal la madre, pero se notó que tú no la juzgabas. No la juzgo. Y eso es muy bonito de leer. Así que ahí les dejamos Mi vida robada, el más reciente libro de Carla Wolfenbein. Como el resto de sus libros, está publicado por Alfaguara. Lo pueden encontrar, por supuesto, a través de Penguin y en todas las librerías, porque es una novedad recientemente lanzada. Carla, como siempre, un placer. Espera, una pequeña... Hoy día martes hay un encuentro en el Sheraton en el que estaré conversando con Patricio Madrid y voy a estar filmando libros. Y el jueves, para los que no pueden ir hoy día, estaré en el Mercurio conversando con la María Teresa Cárdenas. Hay que inscribirse en el sitio del Club de Lectores de Mercurio. Igual pueden encontrar esto en el Instagram de Carla Wolfenbein. También. Hoy día a las 7 en el Sheraton. Yo estuve ahí presentando Alevosía de Juan Pablo Yáñez. Así que es muy bonito. Ustedes se van a tomar un tecito, un juguito y pueden tener una conversación muy íntima, muy bonita. Así que no se lo pierdan hoy día a las 7. A las 7 en el Sheraton. Y si no pueden ir hoy día, el jueves en el Mercurio, que también va a haber un vinito exquisito. Así que una de las dos pueden encontrar todos los datos en mi Instagram. Perfecto. Gracias, Carla, por venir. Un placer. Nosotros vamos a la pausa. Ya regresamos.